Uno. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que podemos estar aquí, Casa de Oración El Betel. Les da la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan a través de las redes. Gracias por su tiempo, gracias por su preferencia, por estar aquí con nosotros para ver lo que Dios nos ha dado de esta semana. Gracias a todos los que están aquí congregados en Casa de Oración El Betel. Les bendecimos a todos y cada uno de ustedes, declarando bendición sobre sus vidas. Quiero dar gracias a todos y cada uno de aquellos que acudieron en nuestro apoyo, en nuestra ayuda. Necesitábamos un tanque de oxígeno y por lo tanto hubo mucha respuesta. Gracias a todos y cada uno de aquellos que Dios tocó su corazón, se dejaron tocar y nos bendijeron. Doy gracias a mi hermano Jaime Mauricio, su esposa Abigail, que se encuentra en Estados Unidos. Mi hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias te doy por tu gran apoyo. Gracias a tu familia, a mi hermano Leo Hernández, que también acudió en nuestro apoyo, a los pastores Antonio López, Anita Rodríguez, que nos han bendecido, que han sido bendición para nuestras vidas. Los bendecimos. A mi hermana Verónica y su hermana, que nos apoyó grandemente, los bendecimos. Y a toda mi familia, pues, que tuvo a bien apoyarme, hacerme sentir su amor, su cariño, sabiendo que están conmigo. A mi hermano Iván, mi hermana Maribel, a Arcelia Martínez, a mi cuñada y mi hermano Rubén y Chabela. Les bendigo en el nombre de Jesús. Todos los que acudieron en mi apoyo, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Mire que ya estamos bien. En el nombre de Jesús, una vez más, hemos vencido a la enfermedad por el Señor Jesucristo. Es lógico que yo haya enfermado, pues a Satanás no le gusta el tema que estamos tratando, la sanidad del alma y la guerra espiritual. A él no le gustan estos temas porque lo estamos desenmascarando y él no quiere que usted sepa que usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Por lo tanto, trajo ataque a mi vida para que hace 8 días no pudiéramos seguir predicando. Hablando con el Señor, yo le decía: Padre precioso, pues tú nos has puesto en este camino para predicar y para hablar de tu santa palabra. Lo que tú nos has dado es lo que hablamos. Y en esta hora también le pedimos al Espíritu Santo que guíe mi boca, mi mente, las enseñanzas que me ha dado, para que yo las transmita a través de las redes y a todos y cada uno de los que se encuentran en este lugar. Gracias doy al Señor por la sanidad que me ha dado. Hoy me daban una palabra y me decían: tú no te vas a morir por enfermedad. Tú has vencido la enfermedad y la has pisoteado. Y me decían: el Señor dice que tú te vas a morir cuando tú quieras morirte. Fíjese, ni cuando el Señor quiera, sino cuando yo le diga al Señor: Señor, hasta aquí. El Señor mandará a sus ángeles por mí y me iré a su presencia. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por esa palabra que hoy me dieron. Muy satisfecho estoy en mi corazón de que, bueno, hay una promesa de Dios que yo no voy a morir por enfermedad, sino cuando yo disponga a decirle al Señor: estoy listo. Pero por lo pronto siento que a mí me falta mucho todavía que dar. Me falta mucho que enseñar. Todo lo que Dios me ha dado, yo quiero transmitirlo. Yo quiero, en el nombre de Jesús, levantar hombres de fe, mujeres de fe, que puedan pisotear al enemigo bajo sus pies, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía: yo no sé qué hacer. Si irme con el Señor es ganancia, es bendición, o quedarme aquí por causa de ustedes para seguirles enseñando. Y yo ahorita por lo pronto decido por la segunda parte quedarme en este mundo para seguir enseñando hasta que no haya hombres y mujeres que estén predicando el Evangelio
a que hayan aprendido de lo que Dios me ha dado. Así es de que, pues yo invito a los que nos están viendo a través de las redes, traigan un cuaderno, que traigan un lapicero para hacer apuntes de versículos. Vamos a estar viendo varias doctrinas en una predicación, por lo cual yo quiero que usted vaya apuntando los puntos importantes para que usted los vaya discerniendo, los vaya aprendiendo y los pueda predicar. Es muy importante que usted aprenda a predicar y que hablar a la gente. La prédica de hoy se llaman doctrinas básicas. Doctrina quiere decir enseñanza y básico quiere decir lo más importante de la comunión cristiana con el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que aprender como base? ¿Qué base debemos de tener para hablar espiritualmente, para entender la palabra? Mire, Dios nos ha llamado a pastorear almas. Por eso es que estamos hablando de guerra espiritual, acerca de la sanidad del alma. Yo no sé si usted sabe, pero el alma está fraccionada, está herida, está lastimada. Alguna alma incluso está hasta muerta. Pero nosotros tenemos que sanarla. Como pastores tenemos que pastorear almas. Pero habemos pastores que ni siquiera sabemos que nuestra propia alma está herida, está lastimada o está golpeada. Pero no nomás es cosa de sanar el alma, también es cosa de libertar el alma. Hay mucha alma que está aprisionada, hay mucha alma que está en prisiones, hay mucha alma que está cargada. Y bueno, todo esto te lo quiero hablar. Pero primero, déjame ponerte fundamento para que lo entiendas, para que lo comprendas, para que no lo murmures. Número 1, quiero hablar acerca de la fe. Ustedes saben qué es fe, ¿verdad? Y los voy a invitar que vayan buscando en su Biblia, Hebreos capítulo 11. Bien, en este mundo hay dos cosas muy importantes que tenemos que aprender y darlas por hecho. Número 1, todo lo físico, algunos llaman metafísico. Nosotros únicamente le vamos a llamar lo físico. Lo físico es aquello que se ve, es aquello que se ve. Hay otra palabra que se llama carnal. Lo carnal es lo que podemos palpar, sentir, gozarnos, disfrutar de lo carnal, que la Biblia le llama pecado. Pero nosotros le vamos a llamar como, en este momento le vamos a llamar físico. Y hay otro mundo que es el mundo espiritual. ¿El mundo qué? Espiritual. ¿Qué dije? Mundo espiritual. ¿Y el mundo? Físico. Ok, esto debe de quedar en su mente, bien grabado. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. Ahora, que usted no crea en lo espiritual, no quiere decir que no exista. Damos por hecho que lo espiritual existe. Y entonces lo que nosotros hacemos, el trabajo que hacemos en nuestras labores, nos generan ganancias para vivir, para alimentarnos, para vestirnos y para que no falte nada en casa. Entonces eso lo ganamos con nuestro trabajo físico, ¿sí? ¿Alguien me está atendiendo? Y también existe lo espiritual. ¿Lo que dije? Lo espiritual. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Cómo dice mi hermana? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe. ¿La qué dije? La fe. Fe es confianza en alguien o en algo. ¿Confianza en qué? En alguien o en algo. En alguien o en algo. Y dice el escritor del libro de los Hebreos que la fe es la certeza. La certeza que es la seguridad de lo que yo espero. ¿Y qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que tú esperas?
Ah, bueno, yo espero conocer ese mundo espiritual por medio de la fe. Yo voy a conocer el mundo espiritual por medio de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción, la seguridad. Convicción quiere decir que yo estoy seguro. La seguridad, la convicción de lo que no se ve. Yo sé ahora que lo que no se ve lo estoy viendo por medio de ¿qué? De fe. Yo quiero un coche, último modelo, que esté bonito, que sea de lujo, y quiero que me lleve a todas partes ese coche. Esa es una cosa física. ¿Estás de acuerdo? Porque me voy a poder subir a él, lo voy a poder manejar, me voy a poder conducir de un lado a otro, voy a tener seguridad en la calle, y etcétera. Tantas cosas que trae un coche ahora por necesidad. Pero dígame una cosa, si no le echo gasolina a ese coche, ¿funciona? No. ¿Eh? No. Si le echo gasolina, sí. Si le echo gasolina a ese coche, sí. Y si no le echo gasolina, pues no me lleva a ningún lado. Vamos a decir que en ese coche físico, para que se mueva, se necesita gasolina. Y la gasolina es fe. Si yo le pongo gasolina a ese coche por fe, me va a llevar a donde yo quiera. Ahora, ¿qué tanta gasolina le puedo tener? ¿Hasta dónde quiero llegar con ese coche? Gabriel, si tú tienes que ir de aquí a Vallejo, ¿cuánto le tienes que poner a tu coche? 200 pesos mínimo, ¿no? Pero si quieres llegar más lejos, más, ¿verdad? Tienes que ponerle más. Ahora, esto es un ejemplo para ver nuestra vida espiritual. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. O sea, no por lo físico, sino por la fe. Ese coche va a ir hasta donde yo quiera, dependiendo la gasolina que yo le ponga. Ahora, tú puedes avanzar en lo espiritual dependiendo de qué crees. De tu fe. La fe que tú tengas. ¿Cuánta fe tienes para llegar de aquí al centro? No, pues mucha. Yo creo que sí voy a llegar. Me voy a subir a un colectivo, o me voy a subir a mi coche, le voy a poner tanta gasolina y voy a llegar al centro. ¿Están de acuerdo? Dependiendo de qué, de mi fe. Ahora, pero si yo quiero llegar más rápido, si yo quiero llegar despacio, me subo a un camión, o me subo a una pecera, o a un colectivo, y ahí voy a ir al paso. El dueño de ese camión, de ese colectivo, tiene fe de que va a ir recogiendo pasaje y que va a llevar mucha gente al centro. Pero yo quiero llevar más rápido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haría usted para llegar más rápido? A ver, quiero que me ayuden a predicar. ¿Qué harían? Me subo a un taxi que me lleve exclusivamente a mí, ¿verdad? Pero para que ese taxi me lleve, ¿yo qué necesito? Dinero para pagarlo, finanzas. Entonces, déjame decirte que ese dinero que Dios me da en lo físico y en lo espiritual, yo me lo tengo que gastar para poder llegar más rápido al centro. Entonces, para que se cumpla lo que yo necesito fe. Necesito fe en lo material y en lo espiritual. La fe que Dios me da, como el dinero que me da, me los tengo que gastar. ¿Qué dije? Me los tengo que gastar. Si Dios me da fe, no me la da para que la ahorre y la tenga guardada, sino para que la use. Usted, la fe que Dios le ha dado es para que usted la use, la gaste. Y si tú la gastas, Dios te da más.
Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. ¿Cómo dice? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo. ¿Sí? Fuerte. Sí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, el justificado por la fe vivir. ¿Por qué no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del Evangelio? ¿Por qué es qué? Poder de Dios. Ahora, entonces la fe es ¿qué? Poder de Dios. ¿El Evangelio qué es? Poder de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Al judío primeramente, pero también al que no es judío. O sea, al que ha creído en el Evangelio. Tiene algo poderoso que se llama fe. Y esta fe es fe para salvación. Yo debo de tener fe para creer que soy salvo por medio del Evangelio, por medio de la fe. Yo tengo que creer en las cosas espirituales para recibir las cosas espirituales. Dice el versículo 17. ¿Y esto? ¿Qué dice? 17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe. Si yo tengo poca fe, con esa fe la voy a multiplicar. Si yo tengo poco dinero y lo sé administrar, ese dinero me va a producir ganancias. Y esas ganancias me va a dar más dinero. Dios pone una porción de fe en mi vida para que yo la gaste y la multiplique. Y esa fe se va a revelar por fe y para fe. Dice la Biblia, a todo aquel que cree. Un sinónimo de fe es creer. Yo debo de creer ¿en qué? En lo espiritual. Si yo creo en lo físico, porque lo físico lo puedo ver, también debo de creer en lo espiritual, aunque no lo puedo ver, pero por fe lo puedo sentir, lo puedo percibir y lo puedo conseguir. Entonces, qué importante es para la doctrina del Evangelio de Cristo, qué importante es para nosotros como cristianos tener fe. Doctrina número 1, fundamental y básica, es que un cristiano debe de tener fe. Dice, mas el justo por la fe vivirá. No solamente por lo físico, no solamente por lo físico, sino también por lo espiritual. El libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que alaben, que adoren. ¿Se acuerdan de ese versículo? Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Dios es qué? Espíritu. Entonces, como cristiano, yo voy a creer en Dios. Pero Dios no se ve, no se tienta, no se percibe, no tiene imagen, porque Dios es un espíritu. Y los espíritus no tienen forma, no tienen figura, pero se siente, se percibe. Bien, regresamos al libro de Hebreos, de Hebreos 11:6. Vamos a ir penetrando poco a poco. Segunda doctrina. Número 1, la fe. Yo debo de tener ¿qué? Fe. Eso es importantísimo. Yo quiero que usted lo medite en su casa.
si tiene o no tiene fe, y si no, pídasela a Dios. Pero ahora dice Efesios 11:6. ¿Cómo dice? Efesios 11:6. Perdón, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oye, qué importante es este versículo para la vida cristiana. Mira cómo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tú como cristiano no tienes fe, o no estás practicando la fe, o no te estás gastando la fe, no le vas a agradar nada a Dios. Nadita. O sea que yo para arrimarme a Dios, dice allí el escritor de Hebreos, debes creer que existe un Dios. Y Jesús le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, deben de adorarle. Entonces, ¿por qué no puedo ver a Dios? ¿Me quitas esto, por favor? ¿Por qué no puedo ver a Dios? Porque es espíritu. Los espíritus no se ven. No se ven. Sí, por favor. No se ve el espíritu. Entonces, pero debes de creer, o sea, debes de tener fe que Dios, ¿qué? Que Dios existe. O sea que si no tienes fe y a ti se te ocurre orar sin fe, no sabes a qué o a quién estás orando. Se te ocurre ayunar, no sabes ni para qué ni para quién estás ayunando. Y nomás lo haces por hacerlo. Y Dios no se agrada de tu oración. Y Dios no se agrada de tu ayuno. ¿Se te ocurre reprender un espíritu? Y el mismo espíritu se da cuenta que no tienes fe para hacerlo. Por lo tanto, no se va a ir ni de tu casa, ni de tu vida, ni de tus hijos. Entonces, date cuenta qué importante es tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice después? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque es muy necesario, es muy importante que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Usted viene aquí al culto, viene aquí al templo por dos razones. Una, porque quiere que Dios le hable. Dos, porque usted ama a Dios. Pero para amar a Dios hay que estar seguro que existe, ¿no? ¿O no? Yo tengo que arrimarme a Dios creyendo que Él existe, que Él me está escuchando, que Él me está oyendo. Esa es la convicción de lo que se espera, es que Dios me oiga. La convicción de lo que espero es que Dios me conteste. Pero para eso Dios necesita que yo crea que Él existe. Yo no debo de tener ninguna duda de que Dios existe. Ante nada. Esa es la segunda doctrina. ¿Dios qué? Existe. Dios es real. Y yo puedo orar sabiendo que Él me está escuchando. Yo puedo ayunar sabiendo que le estoy entregando mi ayuno por X o Y situación. Yo me puedo acercar a Él confiadamente. Y luego dice la tercera parte. Y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a dar galardones. ¿Qué va a hacer cuando yo le pido? Me va a contestar. Pero Él va a ver primeramente si lo que estoy pidiendo, lo estoy pidiendo ¿con qué? Con fe. Pero si estoy orando, ay Señor,
si tú quieres contestarme, si tú quieres ayudarme, si tú podrás sanarme, Dios va a decir, no, simple y sencillamente no. ¿Por qué razón? Porque no estoy orando con fe, no estoy creyendo que Él existe, no estoy buscando los galardones. Y un galardón aquí en la tierra, ¿sabes cuál es? Que lo que no se ve, se vea. Doy por hecho que lo que le estoy pidiendo a Dios, ¿qué va a pasar? Me lo va a dar. Me lo va a dar. Por ejemplo, yo en las mañanas cuando oro, yo oro por mi desayuno, mi comida y mi cena. Y yo le digo, Padre, yo sé que lo que voy a desayunar, a comer y cenar, viene de ti. Y hasta me atrevo a más, digo, Señor, yo bendigo a todos y cada uno de aquellos que me van a traer manjares, que me van a traer alimentos. Y al rato, ¿qué crees que pasa? Llega un hermano, una hermana, una persona y me trae alimentos. Porque yo ya di gracias desde temprano y sé que me está escuchando y que me va a apoyar y que me va a traer manjares. Lo que menos te esperas, manjares, alimento rico que me gusta. Otro ejemplo que te quiero dar, no te estoy presumiendo, te estoy dando un ejemplo de lo que yo hago. Padre Santo y poderoso Dios, yo espero de ti finanzas, que apoyes mi finanza. Yo no sé a quién vas a usar, yo no sé a quién le vas a tocar el corazón, lo que sí sé es que a alguien vas a usar, de los que yo menos me espero, son los que tú vas a usar y van a venir y van a traer finanzas y me van a bendecir. Pero también sé que tú los vas a usar porque los quieres bendecir. Y yo desde este momento, Señor, los bendigo en tu nombre. Antes que vengan, yo ya los estoy bendiciendo en tu nombre, desde mis oraciones matutinas. ¿Y qué crees que pasa al rato? Pues ya me habla un hermano, ya me habla otro hermano, y ya me dicen, Dios puso en mi corazón traerte una ofrenda. O sea, ¿te das cuenta de lo que es la fe? Que tú puedas pedirle auxilio a Dios con fe. Él es galardonador de que los que le buscan. O sea, doctrina número 2. Primeramente, creer en lo espiritual. Número 2, creer en Dios, que es un Dios espiritual. Doctrina número 3. Yo tengo un Dios tripartito. ¿Un Dios qué? Tripartito, un Dios trino. Mucha gente juzga al Dios trino. Dicen que tenemos un Dios pequeño, que es el Señor Jesucristo. Eso es un error tremendo. Es porque no han entendido la doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, yo tengo una personalidad. Yo soy Alejandro. ¿Están de acuerdo? Dios es Dios. Muchos le llaman Yahweh, muchos le llaman Jehová, muchos le llaman Yahvé, etcétera, muchos títulos. El pueblo judío no la quiere regar. Ellos le llaman por su nombre del tetragramatrón. Yod, Hei, Vav, Hei. Ese es el nombre, según la pronunciación de las 4 letras. La J, la H, la W y la H. Yod, Hei, Vav, Hei, así le pronuncia. Pero el pueblo judío no la quiere regar. No quiere cometer errores con la pronunciación de Dios, con su nombre de Dios. Entonces ellos le llaman Shaddai, Hashem, ellos le llaman Adón, Elohim, el Eterno, etcétera, muchos nombres, dando por hecho que hay un Dios que tiene un nombre. ¿Están de acuerdo? Dice, por ejemplo, hermana, búsqueme Éxodos capítulo 20, versículo 1. Vamos a ver que muchos le llamamos Dios, pero ese Dios tiene un nombre.
Allí en Éxodo 20, versículo 1, lo pronuncia Moisés, el libertador, y dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Pregunta, ¿quién habló? Dios. ¿Qué habló? Palabras, diciendo. ¿Qué dijo Dios? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Cómo se llama? Jehová. Jehová. O sea, nuestro Dios tiene un nombre. Mucha gente que no tiene sentido en esta doctrina, esta es la tercera doctrina. Nuestro Dios vive y tiene un nombre. Y él dice ahí en Éxodo 21, yo soy Jehová, tu Dios. Y habló Dios. Entonces, los que no conocemos la doctrina de la Trinidad, únicamente decimos Dios. Yo soy Alejandro. Y Alejandro está hablando. ¿Sí me entiendes? Estoy hablando. Y mi palabra, lo que te estoy pronunciando, se hizo carne, dice San Juan 1. San Juan 1:1. Y aquel verbo, aquella palabra de nuestro Dios viviente, de que damos por hecho que ya existe, habló su palabra. Y su palabra se hizo carne. ¿Y quién es esa palabra que se hizo carne? Jesucristo. Ahora, yo te estoy hablando de las doctrinas. Y te estoy hablando y tú estás razonando y estás pensando que así es o que no es así. Pero lo que tú estás sintiendo en lo que yo estoy hablando es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu que Jesucristo envió. Lo que tú estás sintiendo es el Espíritu de la palabra. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, la palabra tiene ¿qué? Espíritu y tiene vida. Entonces, nuestro Dios trino es Dios santo, es la palabra hecha carne y es el Espíritu mismo de Dios. Lo que Dios quiere transmitir, nos lo transmite a través de su Espíritu. Esta es una verdad que debemos conocer a la perfección. Que Dios es trino. Y dice en Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el versículo 28 dice, y Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. Ahora, ¿cuál es la imagen y semejanza de Dios? Bueno, Dios es un Dios trino. ¿Estás de acuerdo? Tercera enseñanza, tercera doctrina que debemos tener en nuestra mente, que Dios es un Dios trino. Y cuarta enseñanza, que el hombre que Dios hizo también es un hombre ¿qué? Trino. También es tripartito. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, donde el apóstol Pablo nos confirma que nosotros somos trinos, que también tenemos tres partes, igual que nuestro Dios tiene tres partes. Y dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, cuarta doctrina. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 23, perdón. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe de ser guardado nuestro ser? Irreprensible, en santidad. Nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tenemos en nuestro ser? ¿Y cómo debemos de conservarlo?
irreprensible, en santidad. Nuestro Dios tiene atributos. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Muy fácil, conociendo sus atributos. Dios tiene dos tipos de atributos: atributos físicos y atributos morales. Vamos a ver. Levántese tantito, hermano Francisco. Díganme los atributos físicos del hermano Francisco. Es alto, sí. Delgado, sí. Cabello quebrado. ¿Qué más? Blanco. ¿Qué más? Ándele, fuerte. Musculoso. Bueno, esos son sus atributos, ¿qué? Físicos. Ahora vamos a ver sus atributos morales. ¿Cuáles son sus atributos morales? Hermana Irma, usted que lo conoce, dígame cuáles son los atributos morales de su esposo. Es amoroso. Amoroso, bien. ¿Qué más? Chistoso. Es muy chistoso. Sí, ¿qué más? Yo le pregunto, ¿es santo? ¿Es qué? ¿Santo? ¿Santo? ¿Apartado para Dios? Pues sí. ¿Es justo? Sí. ¿Sí? ¿Responsable? Sí. ¿Esos son los atributos qué? Son los atributos morales. Gracias, hermano. Los que no se ven. Los físicos son los que se ven. Los morales son los que no se ven. Ahora, vamos con Dios. Díganme los atributos físicos de Dios. Fuerte. ¿Eh? Poderoso, Ajá. grande, ¿Es qué? grande, Grande, ¿qué más? Misericordioso. Vamos a decirlo así de esta forma. ¿Eh? omnipotente, omnisciente, Esos son los ovnis. Los ovnis. Omnisciente, omnipotente, omnipresente, es fuerte, es poderoso, todo lo sabe. Entonces, es grande, etcétera. Todo lo físico, eso es lo físico de Dios, que podemos ver. ¿Podemos ver su poder? Sí. ¿Podemos sentir su presencia? Sí. ¿Podemos creer que todo lo sabe? Sí. Él nos lo revela. Ahora, los atributos morales de Dios, ¿cuáles son? Amor, misericordioso, compasivo, ¿qué? compasivo, Compasivo, sí. justo, ¿Qué? Justo, fiel, santo, santo, puro, y tantos atributos que tiene Dios. De ese modo yo voy a conocer a mi Dios. Ahora, ¿de qué otro modo puedo conocer a Dios? Por medio de sus nombres. La Biblia me menciona varios nombres. Por ejemplo, Adonai, el Señor, Señor de señores. Shaddai, poderoso. Jehová Rafa, sanador. Jehová Jireh, proveedor. Jehová Nisi, presente. Y así sus nombres me van a enseñar quién es Dios. Esta es otra doctrina, que yo debo de aprender quién es Dios.
Y si yo sé quién es Dios, entonces yo sé que soy hecho a su imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, yo también soy tripartito. Y tengo espíritu, alma y cuerpo. Y el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de saber que debemos de cuidar nuestro espíritu. ¿Cuándo se contamina el espíritu? Fíjate que ya te estoy hablando cosas que debes de conocer por fe. ¿Cuándo se contamina el espíritu? Cuando practico la hechicería, la brujería, cuando practico el adulterio, cuando practico la santería y cuando no creo en Dios. Eso tengo un espíritu ¿qué? Contaminado. ¿Cómo tengo el espíritu? Y necesita sanidad. Cuando yo creo únicamente en Dios, en el Señor Jesucristo, que es el Verbo hecho carne, y en el Espíritu de Dios, porque Dios dijo, hagamos. ¿Y a quién le dijo? Pues a sí mismo. Cuando dijo, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, está hablando que hizo a un hombre con espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿el espíritu se contamina? Sí. Cuando practicas hechicería, cuando crees en los horóscopos, cuando crees en la astrología, todo eso interrumpe la comunión con Dios en tu espíritu. Por lo tanto, aunque ores y digas y hagas y deshagas, te paras de cabeza y lo que etcétera, Dios no te va a escuchar. Dios quiere que te arrimes a Él creyendo que Él te va a sanar, te va a proveer, te va a bendecir, te va a ayudar, te va a apoyar, que tú cuentas únicamente con Él y que no necesitas ayuda de nadie más que de Él. ¿El alma se puede contaminar? Sí. El alma se puede herir. Mucha gente de los que estamos aquí y de los que me están viendo a través de las redes están atados en su alma, con ligaduras del enemigo, viviendo en el pasado. Mucha gente fue violada, mucha gente fue golpeada, mucha gente fue maltratada. ¿Y sabes qué pasa? Y no se olvidan del pasado. Su alma está herida, está lastimada, está golpeada. Y por lo tanto esa alma no puede recibir los beneficios de Dios porque vive atada en el pasado. ¿Yo qué tengo que hacer para libertar mi alma? Pues debo de buscar de Dios, pedirle ayuda a Dios, la liberación de Dios. Hay almas que están heridas, pero además de estar heridas, están, lo voy a decir así fuerte, endemoniadas. Están siendo atormentadas. Por lo tanto, el alma necesita sanidad y necesita liberación. Dos cosas muy diferentes. El pastor debe de ser capacitado para poder apacentar, para poder pastorear un alma. A eso se nos llamó, a pastorear almas, pero muchas veces ni el pastor es libre, ni el pastor es sano. ¿Cómo puede pastorear un alma cuando no se ha liberado él? Entonces, quiero que quede en tu mente que el espíritu necesita ¿qué? Sanidad. El alma necesita sanidad. El alma refleja su enfermedad. ¿Dónde crees? En el cuerpo. Por eso muchos estamos enfermos. Porque nuestra alma duró mucho tiempo enferma. Porque nuestra alma no ha aceptado lo espiritual. No ha aceptado que Dios vive. Muchas almas todavía están creyendo en la cadena alimenticia, están creyendo en, ¿cómo se llama esa teoría? De la evolución. La teoría de la evolución, muchos están pensando que venimos del tiburón,
Muchos piensan que venimos del chango y etcétera, cuando la Biblia dice que Dios nos creó. Qué importante entonces es poner estas doctrinas en orden y creerlas por fe. El justo por la fe vivirá. El que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios, que es galardonador, que es ayudador, que es sanador, que es restaurador, que es poderoso. La Biblia dice, nada es imposible para Dios, y yo debo de creer eso. Yo en las mañanas que oro digo, Padre Santo, yo creo en tu providencia. ¿La providencia de Dios qué es? Díganme ustedes, los que están aquí. La provisión. ¿Provisión en Que qué? nos provee en todo. En todo, en lo físico y en lo espiritual. Cuando yo clamo a la providencia de Dios, le estoy diciendo, Padre, yo necesito tu vida espiritual y necesito el mundo físico, porque aquí vivo, ¿no? Entonces yo me arrimo a Él confiadamente y Él es galardonador. Él me va a dar lo que necesito para vivir aquí. Eso debe de estar en tu mente, en tu corazón. Ah, pero es que tengo que trabajar, sí, pero yo puedo pedirle a Dios que me dé un trabajo que no me robe el domingo, que pertenece a Dios, porque si no, ese trabajo no es de Dios. Ese trabajo te lo dio el enemigo para interrumpir que tú vengas a la presencia de Dios. Por lo tanto, yo en fe me voy a parar y le voy a pedir, Dios, da mi trabajo que por favor no interrumpa nuestra comunión. ¿Y qué crees que va a hacer Dios? ¿Qué crees que va a hacer Dios? Fuerte. No lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él es galardonador de los que le creen. Porque Él quiere tener comunión con el hombre que Él creó, pero Él quiere que el hombre sea santo en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, hasta que Él regrese nuevamente. Ahora déjame hablarte de otra doctrina. Dios nos dio un espíritu, nos dio un alma y nos dio un cuerpo, pero también nos dio, ¿qué crees? Un libre albedrío. Dios no nos creó como creó a los ángeles. A los ángeles los creó únicamente para obedecer. Automáticamente, cuando Dios da una orden, el ángel obedece. A ver, ángel, ve y llévale un mensaje a mi hijo, o llévale un mensaje a mi hija. Acuérdese que la palabra ángel significa mensajero. Dios tiene mensajeros. Dios envía ángeles a que ministren tu sueño. Nosotros debemos de creer en los sueños. Dios se conecta con nuestro espíritu por medio de su espíritu para hablar a nuestra mente, para decirle qué desea que hagas. Entonces, debemos de creer en el Espíritu Santo y debemos de creer en los ángeles, que Dios envía ángeles a ministrar nuestro sueño. Cuando tú te levantas, tú debes de decir, Dios, en paz me acosté y en paz dormí, porque tú me sustentabas a través de tus ángeles y a través de tu Espíritu Santo. Estoy dando por hecho que yo tengo fe y que yo creo en lo que Dios ha creado. Ahora, Dios a mí y a ti nos dio un libre albedrío, cosa que no le dio a los ángeles. No se los dio a los ángeles. Yo tengo un libre albedrío y tengo una decisión. Todo lo que yo haga, póngame atención, todo lo que usted haga tiene una consecuencia por nuestro libre albedrío. Tiene consecuencias positivas y tiene consecuencias negativas. Dios dijo en Deuteronomios capítulo 30, he aquí que yo pongo delante de ti la vida y la muerte. He aquí, escoge la vida para que vivas. ¿No? Porque si escoges la muerte, ¿qué pasa? Pues te mueres. Así de fácil.
Entonces Dios nos da un libre albedrío para que escojas ¿qué? Lo que tú quieras. ¿Cómo quieres vivir? Tú lo vas a escoger. Si escoges cosas negativas, pues vas a recibir cosas negativas. Si escoges cosas positivas, vas a tener una vida abundante. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: he aquí, el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Esas son las consecuencias de convivir con el enemigo. Mas Jesucristo dice: mas yo vine a darles vida y vida en abundancia. Vida en abundancia quiere decir una vida que no te falte nada. Entonces Jesucristo vino a este mundo, se encarnó en la Virgen María para enseñarnos a vivir en esta vida, para enseñarnos a invocar al Padre, para enseñarnos a obedecer las leyes, para enseñarnos que hay un Dios vivo, para enseñarnos al Padre y para redimirnos de pecado. Entonces, si yo he tenido en mi libre albedrío malas decisiones y he pecado y le he fallado a Dios, entonces el Señor Jesucristo ha venido a limpiarnos y a lavarme de todo pecado, a redimirme del pecado. Ahora yo, en mi libre albedrío, puedo tomar buenas decisiones y caminar con Dios. En mi oración pido perdón: Señor, si te he fallado, perdóname. Aunque yo sé que hay mucha gente que juzga, que critica, que murmura: ¡ay, el pastor! Y es que el pastor hace esto, y el pastor hace aquello, y el pastor el otro. Pero ellos no saben que cuando yo me acuesto y me levanto, yo le digo: Padre, perdóname. Si te ofendí sabiendo que te estaba ofendiendo, perdóname. Y si te ofendí sin saber que te estaba ofendiendo, también perdóname. ¿Y qué crees que Dios hace? Me perdona, porque hay una doctrina que dice que si confiesas con tu boca tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte toda maldad. ¿Qué quiere decir toda? Toda. Entonces, si yo pido perdón a Dios, Dios me perdona. Dice otro versículo: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice en Primera de Juan 1:9 que Él es fiel y justo, o sea que Él es confiable. Ahora, cuando yo pido perdón, lo único que tengo que decir: Padre, yo acepto tu perdón. Yo acepto tu perdón y quiero vivir en santidad, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. De aquí en adelante voy a hacer hasta lo imposible para no pecar, para no fallarte, para vivir en santidad. La santidad es otra doctrina. Para vivir en justicia, la justicia es otra doctrina. Por ejemplo, yo no le puedo decir a mi esposa: ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a predicar. Tú ponte a trabajar, tú traes la comida a la casa, tú paga la renta, tú paga lo que se necesite en la casa y yo me dedico a Dios. ¿Te parece bien? ¿Les parece bien a ustedes? No. Eso es injusto delante de Dios. Dios me puso a mí como cabeza. Me puso a mí como cabeza y yo tengo que suplir mi casa, a mi esposa y a mis hijos. Esa es mi obligación para ser una persona justificada y justo delante de Dios. Ahora, yo no me puedo separar de lo espiritual. Yo tengo que invocar a Dios. La Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y el hombre y la mujer la cabeza de los hijos. Esa es la regla espiritual. Yo debo de creer en eso y ponerlo en práctica. Entonces yo tengo que invocar al Señor Jesucristo para que me ayude a cumplir con mis deberes aquí en la tierra.
como padre, pero también como sacerdote, pero también como pastor y como amigo. En todas las áreas yo debo de cumplir como un buen padre, un buen pastor, un buen sacerdote y un buen amigo. ¿Te das cuenta? Porque somos hechos a imagen y a semejanza. ¿Cómo quieres ver tú a Dios? Como Padre, el Señor Jesucristo nos enseñó, y vosotros oraréis así, Padre nuestro, ¿no? Pero también la Biblia dice que es nuestro Dios. Señor, tú eres mi Dios. Y yo voy a obedecer todo lo que digas porque yo soy tu esclavo. Entonces yo cuando oro, yo digo así, Dios mío y Padre mío. Estoy confesando que todo lo que tengo proviene de mi Padre, pero también estoy confesando que la vida espiritual que yo tengo viene de mi Dios. Por creer en mi Dios, por caminar en fe, por creer que Él vive, por creer que estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, por creer que tengo libre albedrío y que puedo escoger lo bueno para tener buenas consecuencias. Pero si hago lo malo, entonces peco. Y si peco, tengo una gran oportunidad: creer en el Señor Jesucristo, aquel que Dios envió para pagar por mis pecados, para enseñarme a vivir en la vida. Ahora, si yo creo en lo espiritual, también debo de creer en otra doctrina, que es que todo cristiano tiene un adversario, un enemigo. ¿Estás de acuerdo? Al enemigo no le gusta lo que Dios hizo, crear al hombre a su imagen y a su semejanza. No le gusta, no le encanta. ¿Y qué quiere? Matar al enemigo, a la creación de Dios. ¿Cómo lo mata? Pues con heridas en el espíritu, con demonios en el espíritu, con la brujería, con la hechicería, con la santería, con el adulterio. ¿Por qué el adulterio? Pues muy bien, porque cuando tú te metes con otra persona que no es tu pareja, tú quedas ligado en el espíritu a esa persona. Por eso es que el espíritu puede ser contaminado. Pero si tú buscas la liberación, si tú buscas la perfección de Dios, si tú buscas la ayuda de Dios, Dios te ayuda. Entonces, qué importante es caminar en el Espíritu de Dios. Hacer cosas buenas para tener, ¿qué? Recompensas buenas de Dios. Creer en el Señor Jesucristo, que Él viene a salvarme. Ahora déjame decirte una cosa: el Señor Jesucristo descendió cuando murió a las partes más bajas del infierno, a arrebatarle las llaves de la vida, de tu felicidad, de tu matrimonio, de tus hijos, arrebatarle las vidas, las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, a Satanás mismo. Cuando Él murió en la cruz, cuando Él gritó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes qué hizo Dios? Volteó su rostro. ¿Y por qué volteó su rostro cuando estaban crucificando al Señor Jesucristo? Porque no lo podía ver en ese momento. ¿Y por qué no lo podía ver? Porque estaba cargando con tu pecado y con mi pecado. La Biblia dice, Isaías 53, que no hubo parecer en él. Fue desfigurado por causa del pecado, por los golpes, por los latigazos, por todo lo que le dieron. Y aparte encima cargó nuestros pecados. Recibió nuestro castigo sobre su cuerpo para que nosotros fuéramos libres. Pero todo esto lo tengo que creer por fe, aceptarlo por fe. Él se hizo carne para llevar mi castigo y tu castigo, por culpa de mi libre albedrío, por culpa de elegir lo malo. Pecado quiere decir no atinar al blanco. Fallé en todo lo que hice, en todas mis decisiones.
Mi espíritu tiene algo que se llama rebelión, algo que se llama pecado, algo que se llama iniquidad. Y cuando yo lo llevo a Dios, Él me perdona. ¿Y qué pasa cuando me perdona? Ahora yo tengo poder. ¿Sabes para qué? Para pisotear a Satanás. Esa es otra doctrina. Hay un canto por ahí que dice, machácalo, machácalo, aplástalo. Romanos capítulo 16 dice que el enemigo está bajo nuestros pies. Pero cuando tú no te arrepientes, cuando no le pides perdón a Dios, estamos bajo los pies del enemigo y nos pisotea y nos hace como Él quiere. Tú tienes que meditar y pensar en esto. ¿Tú qué quieres? ¿Una vida de victoria o una vida de derrota? Estas doctrinas nos van llevando paso a paso en saber quién eres. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Satanás ahí, por medio de la serpiente, nos robó la santidad, nos robó la justicia, nos robó la comunión con Dios. Él nos dijo que nosotros señorearíamos, nos robó la autoridad. Por eso el hombre ha pecado desde aquel entonces hasta ahora. Pero el Señor Jesucristo vino a restaurar la imagen y semejanza sobre nuestra vida. Es algo que tú debes de aceptar, que tú eres hijo de Dios. Porque Él dijo en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen, a los que tienen fe, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué criatura es? Hijo de Dios, hija de Dios. Y ahora tienes poder. Pablo dice acerca de Filipenses 4:13, ¿cómo dice? En Cristo soy más que vencedor. ¿Qué necesitas para tomar la santidad y la justificación? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Qué significa todo? Todo. ¿Podré pisotear a Satanás? Sí. Sí, claro que sí. Vamos a estar viendo de hoy en 8 un poco más de doctrina y luego vamos a entrar a la guerra espiritual. Pero esta doctrina debe de quedar bien grabada, bien entendida y bien aceptada en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Para que podamos seguir adelante, para cuando te hablemos de la guerra espiritual, tú no tengas ninguna duda de lo que Dios está haciendo en tu vida y puedas caminar hacia adelante. Por lo tanto, vamos a buscar la sanidad, la santidad y la justificación de Dios. Vamos adelante creyendo. Vamos adelante con la fe. Yo te invito en el nombre de Jesús que empieces a gastar la fe que Dios ha puesto en tu vida. Que empieces a declarar con tu boca. Que empieces a confesar que Dios está contigo. Ninguna duda debe de haber en tu mente, porque la duda mata la fe. ¿Qué hace la duda? Mata la fe. No debes tener ninguna duda cuando te arrimes a Dios, cuando le pidas auxilio, cuando le pidas algo, pídeselo con fe. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Vamos a dejar aquí la enseñanza. De hoy en 8 continuaremos un poco más de doctrina y enseguida entraremos a la segunda parte de la sanidad del alma, donde me quedé. Porque Dios me decía, ¿cómo quieres que crean si no recuerdan las doctrinas? Entonces por eso te traigo este repaso, para que tú medites en todas y cada una de las enseñanzas, que son básicas, que son importantes, que las debes de tener en la mente de noche y de día, que no debes de tener ninguna duda de que Dios está contigo.
Mis hermanos que me están viendo a través de las redes, levantamos esta enseñanza para que tú la recuerdes. Yo sé que tú las conoces, pero quizás el enemigo las haya borrado de tu mente. Yo le pido a Dios en el nombre de Jesús que te las recuerde y empieces de nuevo a caminar en ellas. Dice el libro de Efesios, el libro de Apocalipsis a la iglesia de Efesios: mira de dónde has caído y haz las primeras obras. ¿No habrás dejado el primer amor? Y Dios quiere que restaures el primer amor. ¿Y cómo lo vas a restaurar? Por medio de las doctrinas. Recordando cuáles eran las primeras doctrinas que hacías. No faltabas a los cultos, no dejabas de orar, ayunabas, leías y te metías con Dios. Y el enemigo ha ganado ventaja, opacando tu primer amor. ¿Qué quiere el Señor? Que te levantes. Que te levantes. Una palabra que yo leo cuando leo el libro de Ezequiel, que pronuncia varias veces en ese libro, es cuando dice: y Jehová me levantó. Y Jehová me levantó. Y hay una porción en el capítulo 8 que dice: y Jehová me tomó de los cabellos y me levantó. Qué cosa, ¿no? ¿No te gustaría que el Señor te levantara nuevamente? ¿Por qué no? Como pueda, pero levántame, Señor. ¿No? Como sea, pero levántame, restáurame. Que yo entienda, que yo comprenda, que yo acepte la espiritualidad. Yo puedo ver lo físico, pero no puedo ver lo espiritual. Pero por fe, lo creo. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír, y por oír palabra de Dios. Cuando yo me congrego, mi fe crece. Cuando yo leo, mi fe crece. Cuando yo oro, mi fe crece. Y cuando ayuno, es una bomba, hermano. Es una bomba. La fe se desarrolla. Gástate tu fe para que Dios te dé más fe. La justicia de Dios se revela por fe y para tener más fe. Los apóstoles le decían al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe para tener una mejor comunión. Vamos a hacer una oración, los que estamos aquí y mis hermanos que me están viendo a través de las redes. Inclina tu rostro, acércate que le vamos a orar al Hijo del Dios viviente, nuestro Dios que vive, nuestro Señor Jesucristo vive, y el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, si tú lo crees así. A Él le vamos a orar en este momento y le vamos a pedir: bendito Dios y Padre nuestro, por amor te pedimos que tú nos reveles estas doctrinas, que estén en nuestro corazón, que tú las pongas ahí, en el momento necesario, que salgan a flote, y que yo recuerde que tú me guardas, me cuidas, me proteges, y nosotros nos dejamos en tus manos, nos dejamos a tu voluntad, que tú nos sigas dirigiendo. Tu palabra dice que tú terminarás la obra que has iniciado en nosotros, y nosotros lo creemos. Y nos dejamos como el alfarero que moldea el barro, así nos dejamos en tus manos. Que tú nos moldees, que tú nos enseñes, que tú nos embellezcas con tu Espíritu Santo. Padre Santo, en el nombre de Jesús,
Oro por todos y cada uno de mis hermanos que están en este lugar y por todos y cada uno de mis hermanos que nos están viendo a través de las redes. Les bendigo en tu precioso nombre. Espíritu precioso de Dios, yo te pido que tú toques su corazón, que tú los cambies, que tú los transformes, que se vuelvan adoradores del Padre Altísimo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú tocas su corazón y sus vidas. Y pido en el nombre de Jesús a cada uno de los que nos están viendo que le den like a esta enseñanza. Porque muchos de los que tú conoces, muchos de los que están contigo, incluso muchos de los que tienen años en el Evangelio, necesitan recordar la doctrina santa, pura y sin mancha. Gracias por ese like. Y te invito a que nos visites en la página de YouTube Casa de Oración El Betel y también le des like y nos pongas ahí que tú te suscribes como un miembro más de la iglesia Casa de Oración El Betel. Gracias te damos, te esperamos la próxima semana. Te pido que tomes un cuaderno, te pido que tomes un lápiz y apuntes doctrina por doctrina y la sigas repasando y la sigas comprendiendo. En el nombre de Jesús te lo pido que lo hagas. La próxima semana nos vemos y continuaremos con las doctrinas que Dios nos ha dado para recordar y para poder seguir con la guerra espiritual. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Aleluya.